Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Buen día, saludos desde acá, de esta Lima fría. Nosotros siempre conectarnos tocando temas que van en la línea de fortalecer la democracia, de entender mucho más lo que pasa en el Perú y también, ¿por qué no?, en América Latina. Y queremos justamente, a propósito del Mundial, ver qué está pasando en América Latina. Es decir, qué goles se están produciendo en América Latina, cuáles son los fouls, los fuera de juego, ¿no?, que están sucediendo y que de hecho afectan a los pobladores, a los ciudadanos y ciudadanas de esta región del mundo. Y justamente sobre ello vamos a conversar el día de hoy, con una pregunta bien sencillita. ¿Qué está pasando en América Latina? Y vamos a referirnos básicamente a la iglesia y a nivel social. Bueno, para ello hemos invitado a Jorge Duárez, quien está ya acá con nosotros. Él es sociólogo, es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos y también es un miembro, investigador y promotor de CEAS, ¿no? La Conferencia Episcopal. La Comisión Episcopal de Acción Social. ¿Sí? Con él vamos a conversar sobre qué pasa en América Latina, Iglesia y Sociedad. Jorge, bienvenido al programa Todo en Común. Un gusto tenerte acá. Gracias por la invitación, Jorge. Jorge, de hecho América Latina es un montón de países, pero de todas maneras es importante, siempre hemos visto en la historia que hay algunas particularidades que marcan el ritmo de la historia en América Latina. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué encuentras tú ahora como características comunes, como tendencias tal vez ahora acá en América Latina? Dentro de su heterogeneidad, como tú dices, es una diversidad de países que si bien encontramos similitudes, evidentemente también hay diferencias, pero en esas similitudes y diferencias uno puede encontrar ciertas tendencias. Tal vez una primera es entender que desde hace unos años se vive un fin de siglo por un lado y el inicio de otro, que está marcado por los cambios políticos, ¿no? Eso es uno. Lo segundo tiene que ver con la situación de los derechos humanos, que es preocupante y sobre lo cual podemos luego ahondar. Lo tercero es el tema de las disputas por los territorios y sabiendo que la forma en que la región se articula en la economía global está muy marcada por la explotación y extracción de materias primas, evidentemente tiene un impacto en el medio ambiente, ¿no? Y lo cuarto que me gustaría señalar es el tema de la economía ilegal y el peso que está teniendo particularmente el narcotráfico y la trata de personas y cómo esto está mellando el tejido social en muchos países. Ejemplo de esto es México, claramente, ¿no? Colombia, nuestro país y las zonas, por ejemplo, de Madre de Dios y todo el entramado de la economía ilegal que es muy fuerte. Tal vez por ahí en estas 4 líneas podemos ir desarrollando. Sí, vamos un poco identificando estas características de esto, lo que sería este fin de época. Es decir, cada fin tiene un inicio también ahí pegadito, ¿no? Tal vez hay algunas características que van señalando. Sí, miren, si uno mira los datos de América Latina, entre el 2002 y el 2014 hay un importante crecimiento económico. Es decir, lo que en Perú se habló mucho, por ejemplo, en el 2008 el PBI del Perú creció en 8%. En realidad muchos países de la región crecieron a tasas menores tal vez, pero también tuvieron un fuerte crecimiento. América Latina en su conjunto tuvo un dinamismo económico importante, lo cual generó reducción de pobreza, una relativa reducción de la desigualdad, sin dejar de ser la región más desigual del planeta, y un aumento en la tasa de educación de la población. Entonces, digamos, en términos muy generales se puede decir que del 2002 al 2014 hubieron ciertas condiciones de vida en determinados sectores de la población que mejoraron. Eso estaba muy atravesado por alternativas de desarrollo que se practicaron en países como Bolivia, como Ecuador, como Argentina, Brasil, ¿no? Sin embargo, ese siglo llega a su fin marcado por corrupción en más de uno de estos gobiernos y segundo, justamente por el cambio de los términos de intercambio. Es decir, ¿qué exporta América Latina básicamente? Exporta soya, minerales, petróleo. Y cuando esos
recursos bajan sus precios, evidentemente Claro. los ingresos caen. Y todas las políticas de inclusión social se sostienen por el precio. Si caen los precios, estas políticas. Mira lo que está pasando en Venezuela. Gran parte de la crisis actual venezolana se explica por el deterioro del precio del petróleo, Ujú. entre otros factores. Tampoco hay que ser tan determinista, ¿no? Pero entre otros factores eso mella la posibilidad de seguir aplicando políticas de inclusión. Sí, y eso poco uno podía descartar. A veces uno decía, el tema de inclusión política podía casi señalarse como solamente un tema político, y en realidad está amarrado a un elemento muy contundente como es la economía, ¿no? Sin duda. ¿No? Entonces, a veces, cuando digo, uno trata de separarlo, y no es así, ¿no? posible, No es así. La economía siempre es economía política. Claro que sí. Ahora, este tema de los inicios, es decir, en la historia, bueno, algunos que tenemos ya ciertos añitos, vemos como que hay ciertas particularidades, ¿no? Y los inicios, ahora, independiente, digamos, de qué partido político está en los gobiernos, Sí. se ha reivindicado, incluso algunos han endiosado, el tema de la economía liberal, Claro, como una cuestión algo así como que ineludible. exacto. ¿Será cierto eso? Es para mí, desde mi punto de vista, que un claro ejemplo de esto es lo que está aconteciendo en Brasil con Temer y en Argentina con Macri, ¿no? Para mí es volver a las recetas que ya han demostrado que han sido fracaso. Entonces, claro, justamente para cuando caen los precios lo que hacen es ajustar. Pero ¿a quiénes ajustan? Usualmente ajustan a los sectores más desfavorecidos, tratando de asegurar la rentabilidad de los que no pueden perder. Claro, y otra vez se da digamos, la consecuencia de que aquellos que en tiempo de bonanza, con un PBI alto, han subido en educación y, digamos, se ha bajado la pobreza, Claro. se Claro. marca mucho más la brecha Claro, de desigualdad. Porque ¿no? lo que pasa en Brasil, por ejemplo, es que reducen el presupuesto de la educación. Lo Entonces, cual no es eso sostenible. Entonces, esta es una economía con esta característica, no es sostenible. No es sostenible. Y además es volver a recetas fracasadas, cuando en todo caso, si las alternativas que se ensayaron hace unos años mostraron claras limitaciones, no creo que lo mejor sea volver a la receta que ya fracasó, sino hay que seguir buscando alternativas de desarrollo, de bienestar, ¿no? En ese sentido, todavía hay mucho trabajo que hacer en América Latina, ¿no? Y ahí creo que hay algo, sí, Jorge, que no podemos quitarlo, digamos, como algo que atraviesa también este tema de los derechos humanos, ¿no? Sin duda. La vulneración, el atropello permanente de los derechos humanos. Sí. Bueno, es lo que estamos viendo ahora en Nicaragua, por Sí. ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ves esta situación ahí? ¿Qué cosas están marcando? Es decir, y que está vinculado también al tema de la corrupción, Sin duda. ¿no? Sin duda, cuando hablamos de la violación de derechos humanos, los casos de homicidios, de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias que están practicando en algunos estados en la región, es alarmante, ¿no? Los informes que trabaja Amnistía Internacional ponen mucho énfasis en eso, por ejemplo, ¿no? Y ahí lo que vemos es cómo justamente lideresas de movimientos sociales que levantan su voz contra el extractivismo, por ejemplo, terminan siendo asesinadas, y al parecer la impunidad es lo que se termina imponiendo. Y esta palabrita, digamos que es una realidad, de hecho, la criminalización de la protesta, Sí, ¿no? también. Sí, ¿no? también, sobre todo pues en lugares en donde esta serie de decisiones políticas que mellan la vida, la cotidianidad de los ciudadanos, con todo el derecho a protestar, y terminan sucediendo, bueno, el Perú es un ejemplo de eso, ¿no? Los casos en donde los líderes que han levantado su voz contra proyectos extractivos, por ejemplo, terminan siendo procesados y llevan años yendo a juicios interminables, Claro. con la intención clara pues de desactivar todo tipo de... Claro, de hecho, ahí la idea es cómo callarlos, digamos, Sí. y cómo evitar sus empujes. Eso por el ¿no? lado del Estado, y además sumarle ahora a otro que dijimos hace un momento sobre la economía ilegal, el narcotráfico en muchos lugares también. Pensemos el caso en México de Ayotzinapa, donde murieron, ¿no?, los estudiantes con total impunidad, y esto estuvo gran medida influido por el narcotráfico, ¿no? Sí, a mí me llama un poco la atención que ahora con mucha fuerza, Jorge, este tema de, entre comillas, yo lo llamaría algo así como el esclavismo del ser humano, que no solamente es la trata, es también, digamos, el día a día de mirarte de este modelo económico, social y político, mirarte como algo descartable, ¿no? Sí. Creo que es algo ahí que me parece, digamos, es lo que sería un desafío, pues, para reivindicar estos derechos humanos, ¿no? Sí, en países como el nuestro o México, que tienen tasas de informalidad laboral, que podríamos llamarla también de precariedad laboral, porque no tienes derechos laborales,
Imagínate, ¿no? Cómo uno puede planificar un futuro, cómo uno puede acceder a vivienda, cómo uno puede acceder a salud con precariedad laboral, cómo. Eso no es algo que se esté atacando. Una economía, digamos, que se basa en el extractivismo, de hecho está muy vinculado a darle peso a la parte del comercio, la distribución, ¿no? Claro. A la parte, digamos, de la venta. Es que para mí el claro ejemplo de los límites y el fracaso de una economía extractivista es que es incapaz de reducir y enfrentar la precariedad laboral. O sea, el costo del crecimiento que es la precariedad laboral. Y además que demanda poca gente también, ¿no? Y entonces la gente que está en torno a ello, ¿no? Sí. Dedicado al negocio. Ahora, a ese escenario súmale todo el otro escenario de la minería informal, que también hay el caso de precariedad laboral y también de mella al medio ambiente, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Y eso es algo que se está dando, incluso en países como Colombia, que no tenía una tradición extractiva en términos de minerales. Ahora este tipo de actividades se empiezan pues a ampliar, ¿no? Seguro. Ampliar sus fronteras, digamos, ¿no? Y no variará mucho con la nueva elección que ha habido, ¿no? No, en verdad que no. Ahora, digamos, uno puede ver el lado positivo en el caso colombiano, es que la votación que sacó las alternativas, que tienen una clara apuesta por el proceso de paz, tuvieron un porcentaje de apoyo importante, que creo yo el gobierno que gane más pro-uribista, digamos, va a tener también ciertas barreras que tendrá que ahí. No, de hecho, además es interesante para la democracia que hay esa contraparte, digamos, también fuerte, ¿no? Sí, digamos, esto con lo que venimos hablando muestra claramente cómo en la región hay una disputa en términos de derechos que hay que prestar mucha atención, que es alarmante, y que ahí el trabajo de los movimientos sociales es muy, muy, muy valioso, la verdad. Claro, y ahí igual asociado como un gran componente humano así fuerte, donde se traduce la violación de derechos humanos, es pues esta mirada a la mujer, ¿no? El trato a la mujer en particular. Sí, ¿no? En ese sentido el movimiento Ni Una Menos, por ejemplo, ha sido muy importante, ¿no? Que surgió en Argentina, pero que rápidamente se ha ido multiplicando por varias partes de la región, con altas tasas todavía, ¿no? De feminicidios. Claro. Lamentablemente a veces no se entiende siquiera el debate, ¿no? Entonces hay que todavía hacer mucho trabajo sobre este tema del enfoque de género, del vínculo hombre y mujer, ¿no? Todo ahí hay mucho trabajo que realizar, digamos, ¿no? Sí. Jorge, entonces las tendencias, para ir cerrando esta parte, digamos, de América Latina, más el aspecto más social, el aspecto más político, ¿cómo la visoras? ¿Por dónde lo ves? Sí, mira, yo pienso que, digamos, que salvo, bueno, el caso de México, que ahora ganó López Obrador, que digamos que en realidad es como una excepción a la regla que se ha estado dando, ¿no? Se hablaba antes de un giro a la izquierda, ahora estamos viendo una tendencia de giro a la derecha. López Obrador en realidad es como una excepción a la regla. Sí, porque no aparece como un brote, es una excepción, como tú decías, ¿no? Sí, sin embargo, el peso que tiene México en la región le da un valor importante a López Obrador. Esperemos que él pueda liderar, ¿no? Procesos en donde vuelva a aparecer una discusión en torno a la integración de América Latina, que se han venido deteriorando porque los proyectos como el UNASUR, por ejemplo, se han venido, ¿no? Y más bien ha estado como poniéndose sobre el tapete como modelo de la Alianza del Pacífico, que es una alianza más en términos más económicos, ¿no? Mientras que el UNASUR, por ejemplo, eran proyectos también más de integración política. Va a ser muy importante la acción de Obrador en la relación con Trump en Estados Unidos, ¿no? Creo que ahí va a ser un marcar, digamos, la fortaleza en cuanto a este sector plantea temas muy contundentes sobre derechos humanos, ¿no? Sin duda, además que la debilidad que mostró el anterior, bueno, hasta ahora todavía presidente de México, Peña Nieto, dejó mucho que desear, ¿no? Ahí López Obrador tiene un trabajo interesante, porque además lo que le ha dicho a Trump en su discurso que dio luego de saberse ganador es que él puede discutir un tema de un nuevo acuerdo con los Estados Unidos, pero que incluya temas políticos, temas sociales, en donde también se ve el tema de la migración. No solamente la migración mexicana, sino también la migración centroamericana, que es también una de las más golpeadas históricamente hacia el país del norte, ¿no? Hay una especie, no sé si tú ves, Jorge, de tendencia a la global localización, digamos, en América Latina. Sí. ¿Ves algo por ahí que va a haber, digamos, así como otros giros, que una época, cosa que vaya jalando uno a otro? Hay un excelente antropólogo colombiano, Arturo Escobar, que él recoge esta idea de la globalización, ¿no? Cómo la globalización ha generado también una reafirmación de ciertas identidades locales, ¿no?
Y eso es interesante pensarlo. Por ejemplo, todo el proceso boliviano lo muestra de manera muy clara, pero esta lógica no es volver a los localismos, sino es cómo pensar lo global a través justamente de lo local. Cómo reivindicar tu diferencia en el marco de algo mucho más amplio. Creo que por ahí pasa mucho estas alternativas de desarrollo, que realmente reincorporen el valor de la cultura propia, la cultura nuestra, y a partir de eso dialogarla, hacerla dialogar, y en eso es muy valioso lo que ha mostrado. Creo que hay ahora me parece una tendencia ineludible, es tocar todos los temas sociales de la perspectiva de la interculturalidad. Sin duda. ¿No? Sin Es decir, duda. ya no solamente la parte política, la parte de la interculturalidad como posibilidad, como riqueza, como Sí. intercambio, Sí. y como hacer pues esto que tú llamas la idea de la identidad, ¿no? Sí, porque si pensamos en una globalización que trata de homogeneizar la cultura, esto es un proyecto de dominación que... No, claro no que tiene sí, sentido. y además es pensamiento único, ¿no? Claro, Acción única. claro, mientras que lo que podemos rescatar en América Latina es siempre su diversidad cultural, y es un gran aporte que ha dado a la humanidad, ¿no? Así es. Me parece que va Así por ahí. es. Bien, Jorge, igual un tiempito para dar una mirada también a qué está pasando con la iglesia, particularmente la iglesia católica. Claro. ¿Sí? El Papa ha señalado algo que a veces es una invitación a aquello que puede responder a la parte más social y política que hemos visto en este tiempo, ¿no? Sí. Él dice en uno de sus mensajes últimos, dice, es importante construir comunidades valientes que no tengan miedo al Evangelio. Sí. Estamos en América Latina desde la iglesia tratando de construir esta gran comunidad. Sí. ¿Cómo la ves? Hace poco la Universidad Católica organizó una jornada de filosofía Ya. y Ignacio López Soria, que es un interesante filósofo peruano, decía él, a mí la palabra inclusión solo me generó ruido, porque inclusión implica tú agregar a alguien en un colectivo modelo. que ya está que esté constituido, Así previamente es. constituido. Y él en vez de inclusión proponía pensar en comunidad, ¿no? Porque la comunidad siempre supone pues la constitución de un tejido nuevo, siempre nuevo, a partir de todos aquellos que asumimos el compromiso de formar parte de algo, ¿no? Así es. Yo creo que en ese sentido Francisco es muy claro también, y es muy claro en términos de cómo esta inclusión justamente recoge la cuestión de la interculturalidad, del valor de la casa común, que no es otra cosa que el cuidado del medio Así ambiente, es. que él es muy enfático en eso, de una lucha frontal contra la corrupción, que él dice que es uno de los principales problemas de la región. Entonces, construir comunidad no solamente significa llevarnos bien, no ser acogedor, sino implica también repensar la manera en que estamos haciendo sociedad, en lo político, en lo económico, en lo cultural. Y es volver, digamos, retomando el tema de las primeras comunidades, es volver pues a esta idea de la equidad, ¿no? Claro. A esta idea de la participación plena, Sin a esta duda. idea de lo que podría, con todas sus marcadas diferencias, revelar un modelo de democracia, ¿no? A nivel Claro. político, si se quiere, ¿no? Bueno, Francisco recoge la doctrina social de la Iglesia, evidentemente, ¿no? Y dice que la democracia tiene que ser política y social. Ujú. O sea, si no, ahí estamos quedándonos a medio camino nada más. Si la democracia no es social, también nos quedamos a medio camino. Y es muy enfático, cuando estuvo acá en Lima, dijo que es necesario buscar modelos de desarrollo alternativos, porque el modelo, digamos, que se centra en la acumulación, evidentemente genera no solamente inequidad, sino también genera un serio problema de sostenibilidad ambiental. Claro, pues es un modelo depredador, pues, Claro. ¿no? Y mucho más en América Latina, sí, siempre está la preocupación por todo el atentado que hay con la Amazonía, un pulmón, no solamente de acá, de la zona de América Latina, del mundo en realidad, ¿no? Fue impresionante la presencia de Francisco en la Amazonía, eso fue un gesto invalorable, la verdad, y que creo que da sus frutos con la creación de Pedro Barreto como arzobispo, ¿no? Como Claro. cardenal, perdón. Ah, sí. Y ahí justamente recogiendo algo de Pedro Barreto, de nuevo cardenal, hay una entrevista que le hacen en El Comercio, él plantea a la pregunta cuáles son los desafíos de la iglesia, él plantea cuatro tópicos, 4 puntos bien interesantes que están en sintonía con lo que dice Francisco, obviamente, ¿no? También lo podemos comentar un poquito. Uno es la pobreza extrema, otro es el tema de la ecología, ¿no? Cómo hacer algo ahí para que haya la sostenibilidad de la vida, ¿no? Tercero es la visión de la mujer,
No lo dice claramente, digamos, la perspectiva de género, simplemente dice la visión de la mujer. Y cuarto, el tema de la corrupción. Sí. ¿Y ¿Qué te provoca ahí, Jorge, Sí, comentar mira, todo y esto? justo van estos 4 temas que En sintonía con lo que estamos conversando. con lo que hemos venido charlando, ¿no? Ujú. Y creo que dentro de la iglesia todavía hay un debate que dar en términos del rol de la mujer, ¿no? Que es un tema que todavía hay que trabajarlo mucho más. A mí me pareció muy valiente la parte de Monseñor Pedro cuando en su momento dijo que era importante el tema de la perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? No, Sabemos que este tema todavía genera muchos... Y marcaba una cosa bien clarita ahí, ¿no? Sí, eso me parece bastante esperanzador, digamos, ¿no? El tema de la corrupción que va a estar en agenda no solamente por lo de Odebrecht, sino también por lo que viene en esta coyuntura electoral. Es uno cuando pisa la calle se da cuenta que nadie quiere saber nada no hay clima electoral cero porque la gente está recontra harta, frío el ambiente. harta del político, de la política en general. Entonces, y eso es en gran medida un efecto de la corrupción. Ujú. ¿No? Que atraviesa economía ilegal, que atraviesa múltiples elementos de nuestro tejido social, que atraviesa la ecología, porque en gran medida muchos de los actos de contaminación... Bueno, los conflictos sociales son pues que están vinculados al tema de ecología. Sí, sí. ¿no? Y conflictos ambientales. ¿no? conflictos ambientales. ¿no? Eso es una cuestión que todavía no termina de darse claridad cómo son grandes desafíos, la verdad que donde la iglesia pues no puede estar excluida y que Monseñor los ponga sobre la mesa, me parece algo de mucho valor, porque en tiempos en donde a veces se piensa que la espiritualidad es volver a retraerse, ¿no? Y pensar en un vínculo intimista, lo que hay que hacer ahora es redoblar esfuerzos para tener también una voz pública desde el Evangelio, digamos, ¿no? Acá son temas totalmente misioneros, ¿no? Pobreza, Sí. gente, ecología, naturaleza, mujer específico, ¿no? El Sí. ser humano, y corrupción son redes sociales. Claro. Y está bien clarito, es decir, no está exactamente un tema Desde- catequético, un tema Desde un de diálogo doctrina. además con la sociedad Así civil, es. porque también Mm. podemos tener otras congregaciones, otras iglesias que plantean un debate público, pero desde mi punto de vista tratando de homogenizar desde una sola mirada de lo moral, ¿no? Sí. Cuando lo que se trata es que la iglesia tiene que dialogar Sí. con la sociedad civil, ¿no? Así es. Interesante que Monseñor Barreto haya más o menos como señalado que el Amazonas entra a Roma y Roma va al Amazonas, entra al Amazonas, ¿no? Es sí. un juego de palabras pero que tiene una profundidad tremenda. Tremenda, ¿no? tremenda. ¿No? A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que cuando Francisco visitó a Puerto Maldonado, yo no recuerdo algún hecho similar de que alguna autoridad nuestra, una autoridad, digo, del Estado peruano se haya acercado y haya tenido ese diálogo con las autoridades amazónicas, ¿no? Eso nos dice algo de cómo se ha ido construyendo este país, ¿no? Así es, así es. Bien, igual ahí hay algo también, Jorge, que también marcaría un poco a Francisco y de hecho a la iglesia actual él señala, los destinatarios del amor y de la bondad de Jesús son todos, ¿no? Los cercanos, pero pone un énfasis, pero sobre todo los alejados. Ujú. Se explica también la cercanía con Gustavo, ¿no? Una Sí. reivindicación casi pública Sí, a sí. Gustavo Gutiérrez A también, Gustavo. ¿no? Y con toda la obra y todo lo que él ha motivado, ¿no? Ujú. Que hace poco celebró sus 90 años, ¿no? Así es, De así es. vida, ¿no? Me parece que es algo que va mucho en sintonía con el mensaje de Francisco, en realidad, ¿no? De que no solamente olvidar, no debemos olvidar esta opción preferencial, sino que hay que renovarla, porque los desafíos ahora son mayores y Así nuevos, ¿no? Pero las luces de esperanza también están marcadas, yo pienso, desde los movimientos sociales. Esto del movimiento de Ni Una Menos a mí me parece bastante esperanzador, de las movilizaciones masivas que se han dado en muchos países latinoamericanos a partir del asesinato de dirigentes, Ujú. es decir, no queremos impunidad, Así es. no queremos impunidad. Ahora, una de las cosas que se escucha, los corridos, en los pasadizos, se escuchan caminar a veces un cierto valoración al discurso de Francisco, ¿no? Pero también Sí. como crítica, pero no hay acción todavía. Sí. Cosas como la de Chile, Ujú. digo, con los pederastas, cosas Sí. como lo que está pasando en Nicaragua, la presencia de la iglesia ahí. Ujú. Creo que son unas señales de que Sí. este discurso, de hecho, Sí. necesita ponerse
en la realidad concreta, ¿no? Sí, uno a veces quisiera que las cosas cambien más rápido, ¿no? Tal vez. Y uno quisiera que las acciones también dentro de la Iglesia Católica sean también mucho más rápidas, ¿no? Pero creo que en esos signos uno puede seguir alimentando una esperanza que los cambios van a estar sucediéndose, ¿no? Ahí cerrando, Jorge, signo de esperanza en esta nueva etapa en América Latina, tanto a nivel social como a nivel de iglesia. Tal vez quieras señalar algunas. Vuelvo a lo de los movimientos sociales, particularmente el movimiento Ni Una Menos me parece importante. El movimiento, lo que ha dado el movimiento de los Sin Tierra en Brasil me parece que es clave también. Me parece que es importante lo que vaya a suceder en México con López Obrador, si es capaz de constituir una plataforma que lo sostenga para liderar una nueva mirada con el peso que tiene México en América Latina. Eso me parece valioso. Me parece valioso el rol que puede estar jugando la Iglesia, ¿no? En esto, la Iglesia Católica en particular, en estos casos, ¿no? Tratando de plantear una posición en Nicaragua, tratando de ver cómo mediar en Venezuela, ¿no? Su compromiso con la Amazonía me parece que es un signo importante. Yo pienso que mientras sigamos apostando por no abandonar lo público y seguir discutiéndolo para buscar alternativas, yo creo que todavía podemos tener signos de esperanza, ¿no? Bien, Jorge, gracias por estar acá, No, por compartir tus reflexiones. De hecho, hay estos desafíos planteados ahí que de donde estemos habría que estar aportando para que realmente se haga realidad esto de estas comunidades valientes, ¿no? Gracias a ti por la invitación y gracias a Depo. Bien. Bueno, estamos cerrando el programa del día de hoy. Estuvimos con Jorge Duárez. Recordarles que él es sociólogo, es profesor de la Universidad San Marcos en la Facultad de Ciencias Sociales y también en Ciencias Políticas y miembro de la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS. Hemos hecho una panorámica sobre lo que pasa en América Latina a nivel social y también a nivel de iglesia y de hecho con rasgos también de política. Bien, nos estamos encontrando en la próxima edición, el martes 10 a las 11 de la mañana salimos en vivo. Siempre sus comentarios van a ser para nosotros muy interesantes, bien recibidos para poder seguir mejorando este programa. Que les vaya bien, decidan ser felices. Chao. Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano.